La clase anterior hablamos acerca de los caudillos y la Confederación Perú-Boliviana. Pues el día de hoy hablaremos sobre la bonanza económica del guano. La utilización del guano o excremento de las aves marinas como fertilizante se remonta a la época prehispánica. Luego fue utilizado y comercializado durante todo el periodo colonial. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, su uso se difundió fuera de Perú y se convirtió en la principal fuente de ingresos de la economía peruana. No obstante, recién en la década de 1830 se difundió su gran potencial como fertilizante, lo que atrajo el interés de algunos estados europeos, especialmente de Inglaterra. Para el Perú, el guano ofrecía muchas ventajas, pues era un recurso abundante en las islas del litoral. Además, su explotación requería de una inversión mínima en el pago de mano de obra. El transporte y la comercialización requerían un gasto mucho mayor. Pero, ¿cómo se daba la explotación y comercialización? Primero, el Estado alquiló los yacimientos de guano a cambio de una cantidad fija anual. Luego, el Estado aplicó el sistema de consignaciones. Mantenía la propiedad del producto, aunque la extracción y la venta corrían a cargo de los consignatarios, quienes recibían una comisión. La mayoría de los consignatarios eran peruanos. Tercero, debido a las altas comisiones y a las acusaciones de malos manejos de los consignatarios, el Estado decidió explotar y vender directamente el guano a compañías extranjeras. Finalmente, en el gobierno de Balta, el Estado firmó un contrato monopólico. ¿Con quién? Con la Casa Dreyfus de Francia, para venderle solo a ella todo el guano peruano. Al iniciarse la demanda internacional del guano, el Estado declaró su propiedad sobre las islas guaneras. Al principio, buscó obtener ganancias bajo el sistema de arrendamiento. Pero, al confirmarse el éxito de demanda, el Estado optó por la explotación y comercialización directa del guano y estableció el sistema de consignaciones. El fertilizante fue vendido a las casas extranjeras, encabezadas por la Casa Gibbs, para que se encargara de su comercialización. Durante los 5 años que duró el contrato, el Estado solicitó reiteradamente adelantos y préstamos a los compradores, utilizando el guano como garantía. Sin embargo, las quejas de los comerciantes peruanos debido a las ventajas que obtenían los comerciantes extranjeros tuvieron como consecuencia la creación de Compañía de Consignatarios Nacionales del Guano. Este sistema se mantuvo hasta 1869. El Estado, como en el pasado, continuó con su política de empréstitos y adelantos que los consignatarios otorgaban con altos intereses. Finalmente, en 1870, el Estado entregó a la Casa Francesa Dreyfus la concesión del guano en calidad de monopolio. Los primeros beneficios de esta modalidad fueron utilizados para pagar las deudas que se habían contraído, pero después fueron derrochados en la construcción de obras públicas. El resultado fue una errónea política de préstamos que generó, a su vez, una aguda crisis económica en la década de 1870. Hablemos ahora acerca del primer gobierno de Castilla. Gracias a su habilidad política y a los ingresos del guano, Ramón Castilla logró construir un clima de estabilidad en el Perú. Para ello, concertó acuerdos y alianzas con diversos sectores políticos y otorgó amnistía a sus antiguos rivales. La estabilidad le permitió emprender una serie de proyectos, como el ordenamiento económico. Castilla reordenó la economía nacional
a través de la aplicación del primer presupuesto estatal para el periodo de 1845 y 1846. Este presupuesto mostró que el Estado peruano arrastraba un déficit del 30%, producto de las deudas que había contraído a principios de la República. No obstante, con ingresos del guano, Castilla inició los trámites para el pago parcial de la deuda externa, generando los empréstitos solicitados a Inglaterra en 1822. Asimismo, inició la consolidación o cancelación de la deuda interna, la cual ascendía a más de 4 millones de pesos e involucraba a particulares peruanos y extranjeros. También decidió suprimir todo el impuesto, excepto el aduanero. ¿Qué más hizo? Obras públicas y política educativa. Castilla realizó obras como el ferrocarril Lima-Callao, la organización de servicios de correos y la edificación de la penitenciaría de Lima. En materia educativa, estableció el primer reglamento de instrucción pública, que organizaba la educación a nivel nacional y creó la Escuela de Artes y Oficios. Y finalmente, la Defensa Nacional. Bajo el criterio del equilibrio militar continental, Castilla fortaleció la defensa nacional con la adquisición de gragatas, bergatines y un moderno barco de vapor, el Rímac. Además, mejoró la instrucción castrense al crear un colegio militar y 2 escuelas náuticas. Además, a Castilla se le atribuye la frase: si Chile compra un barco, el Perú compra 2. Al final de su primer gobierno, Castilla aprovechó su popularidad para presentar como candidato oficialista al general José Rufino Echenique, quien no tuvo dificultades para triunfar en las elecciones de 1851. Echenique desarrolló durante su gobierno una política exterior controvertida, por ejemplo, la firma del Tratado Erreada, Ponte Ribeiro. Esta pues se daba con Brasil, pero fue muy criticada porque el Perú, aunque obtuvo el derecho de navegación y comercio a la cuenca amazónica, perdió inmensos territorios en esta región. No obstante, contó con el apoyo general cuando enfrentó las pretensiones ecuatorianas sobre Maynas. Las mayores críticas a Echenique se dieron contra su política de consolidación de la deuda interna, pues al monto reconocido por Castilla se sumaron 8 millones de pesos que generaron sospechas de corrupción, hasta el punto que se pidió su destitución. Ante la grave crisis, Castilla lideró una sublevación contra Echenique, al que logró derrotar en la batalla de Palma el 5 de enero de 1855. Para legitimar su gobierno, Castilla convocó a una convención nacional para redactar una nueva constitución. Después tomó una serie de medidas en las siguientes áreas. Política internacional. Castilla continuó con su política de rechazo a las intervenciones extranjeras en América. Otro, proyección a la Amazonía. Para evitar los reclamos de Ecuador sobre la región de Maynas, Castilla aplicó una política destinada a la ocupación efectiva del territorio amazónico, por lo cual creó el departamento de Loreto. Asimismo, impuso la navegación del río Amazonas con fines comerciales y de colonización. Políticas sociales. Poco antes de asumir la presidencia, Castilla anunció la abolición de la contribución indígena y la esclavitud. Ambas medidas tuvieron impactos en la economía peruana, pues el Estado dejó de recibir anualmente casi 1,5 millones de pesos por el tributo. Además, tuvo que pagar a cada propietario 300 pesos por la manumisión de cada esclavo. Castilla fue, por otra parte, un activo promotor de los proyectos de inmigración europea. Y finalmente, la modernización y vida material. Gracias a los enormes ingresos del guano, Castilla inauguró el alumbrado de gas de la Plaza de Armas de Lima.
estableció el servicio de agua potable en lugares públicos. Además, se refraccionó el Paseo de los Descalzos y se construyó el Mercado Central de Lima y de los muelles del Callao, Chorrillos, Pisco, Paita. Y sin embargo, el mal manejo de las finanzas del Guano, la política de préstamos externos y la corrupción de los consolidados de la deuda generaron una grave crisis económica. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.